Hola, ¿qué tal? Esto es Otto Dibuja y yo soy el profe Otto. Después de una eternidad de tiempo que no subo videos, vamos a volver a subir videos. En la página de Instagram me llegan muchos mensajes para que les resuelva problemas de perspectiva isométrica. Sé que es un tema bastante complejo, bastante complicado, es difícil de entender y mi intención es empezar a subir videos de perspectiva isométrica y también de otras perspectivas que ustedes necesiten, pero como sé que les cuesta, como sé que es un tema bastante difícil de entender, sobre todo entender, porque una vez que ya uno lo entiende, ya se puede largar solo, pero es difícil de entender, es difícil de agarrarle la mano. Entonces mi intención es empezar a hacer videos explicando varias situaciones de la perspectiva isométrica. Vamos a resolver ejercicios, vamos a dibujar perspectiva isométrica, voy a dibujar diferentes objetos en perspectiva isométrica para que ustedes le vayan agarrando la mano. Esta vez vamos a dibujar un objeto con el tablero. Espero que les guste, espero que les sirva, espero que les ayude a poder entender un poquito mejor esta perspectiva. Después de la intro, empezamos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a utilizar este dibujo, que es el dibujo que aparece en la perspectiva, en la norma IRAM 4540, que es la que rige acá en Argentina, en donde yo vivo. Y es la norma en donde se habla sobre la perspectiva y las vistas en perspectiva. Entonces, utilizando este dibujo y mirando y chusmeando un poquito la norma, me gustaría que ustedes empiecen a entender un poquito de lo que es la perspectiva isométrica. Vamos a entender, primero, ¿qué es una perspectiva? Una perspectiva es una representación de un objeto en tres dimensiones en un plano de dos dimensiones. ¿Y cómo hago yo para representar un objeto en tres dimensiones en un plano de dos dimensiones? Utilizo los tres ejes de las tres dimensiones, que son X, Y y Z, y voy a utilizar dos de ellas en determinado ángulo. Nuestro ojo está entrenado para que determinado ángulo, los ángulos en las rectas, a mí me haga pensar que estamos hablando de un volumen y no de un plano. Si ustedes miran este objeto, se van a dar cuenta inmediatamente que es un objeto en tres dimensiones, por más que esté dibujado en el plano. La perspectiva isométrica utiliza estas inclinaciones para que nuestro ojo lo entienda como si fuese un dibujo en tres dimensiones. ¿Y cómo lo hace? Va a hacer el eje Z, lo va a hacer vertical, una línea totalmente vertical. El eje Y lo va a hacer para la izquierda a 30 grados de una línea horizontal imaginaria que nosotros pensemos. Y la X la va a hacer hacia la derecha también a 30 grados de la horizontal. ¿Puede ser al revés? Sí, puede ser la X ponerla acá y la Y ponerla acá. Sí, puede ser. Lo importante es que la Z esté en forma vertical porque es lo que nos va a representar la altura. Fíjense esto. Acá nosotros tenemos la altura es para allá, ¿verdad? Porque así lo entendemos. Tenemos ancho, largo y alto, ¿verdad? El alto sería la Z, el ancho sería la X y el largo sería la Y. Estos dos pueden ser al revés, no importa, pero la Z está bueno que sea verticalmente la altura. Bueno, entonces sabiendo esto, vamos a dibujarlo a este objeto. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, así el video no dura 200 horas. Entonces, vamos a retirar esto. Bien, entonces, ¿cómo voy a hacer? Yo acá tengo el tablero, ya pegué una hoja en mi tablero. ¿Ven? Acá yo tengo mi tablero que con mi tablero lo que voy a hacer va a ser las líneas horizontales, que para la perspectiva isométrica no la voy a utilizar porque no hay líneas horizontales. Todo se inclina para poder favorecer la perspectiva, así que no nos va a servir, pero sí nos va a servir para apoyar la regla, para apoyar, perdón, la escuadra.
La escuadra, fíjense que yo la puedo apoyar en esta regla, en la misma regla del tablero. ¿Y qué hago con esto? Fíjense que si ustedes vieron videos anteriores míos, yo me voy a dar cuenta que esta escuadra tiene tres puntas, ¿ven? Tiene tres puntas, una tiene 30 grados, otra tiene 60 grados y otra tiene 90 grados. En su conjunto suman los 180 grados de un triángulo. Eso es más teoría, pero lo tienen que saber. Los ángulos internos de un triángulo suman 180. Entonces, fíjense esto. La perspectiva, las líneas de la perspectiva isométrica son de 30 grados con respecto a la horizontal. ¿Cuál es mi horizontal? Mi horizontal va a ser la regla. ¿Y cómo puedo hacer estos 30 grados? Ya tengo la escuadra que tiene 30 grados. Entonces ya, si yo tengo el tablero y tengo la escuadra, me va a facilitar muchísimo la perspectiva isométrica. Entonces, ¿cómo arranco? ¿Cómo empiezo? Voy a hacer las tres líneas, los tres ejes de referencia que me van a marcar las tres dimensiones. Voy a hacer una línea horizontal y voy a hacer el eje Y y el eje X. ¿Cómo lo hago? Facilísimo. Voy a hacer una línea de referencia a 30 grados. Fíjense, giro la regla y pongo los números para abajo y tengo otra vez 30 grados, porque esta punta mide 30 grados, entonces puedo hacer una línea de 30 grados. Lo voy a hacer acá. ¿Sí? Marco un poquito más la línea para que se pueda ver en el video, para que no quede tan lavado. Entonces, y después la tercera dimensión, acá yo tengo el eje Y, el eje X y me faltaría el eje Z, que lo voy a marcar justo en la cruz, en la intersección donde se juntan el eje X y el eje Z, el eje X y el eje Y. Entonces ahí yo tengo el tercer eje. Entonces con esto yo me voy a mover para todos lados. Vamos a analizarlo. Acá yo tengo la altura, tengo el eje Y y tengo el eje Z. Acá yo no le puse la medida, pero acá vamos a medir 5 y 5 para todos lados. Y la altura total de este objeto es 5. Entonces nosotros podríamos empezar a hacer el cubito que lo contiene para después encerrar todo. Vamos a hacerlo. Vamos a medir 5 para un lado, 5 para el eje X, para el eje Y. Vamos a medir 5 para el eje X y vamos a medir 5. No se fijen cómo uso la escuadra, pero yo 1, 2, 3, 4, 5. Sí. A partir de esto que es 5, yo puedo volver a hacer la altura. A partir de esto que es 5, yo puedo volver a hacer la altura para poder hacer esta línea de acá y esta línea de acá. Esto es la altura, eje Z, es vertical. Esto es ancho, eje X. Esto es largo, eje Y. Acá tenemos otra altura, acá tenemos otra altura, acá tenemos otra altura. Con todos ejes Z, fíjense que los ejes Z todos son paralelos entre sí y los anchos, los del eje X, son todos paralelos entre sí. Vamos a hacer la altura con esto. Vamos a hacer la altura con esto. Y acá yo tengo la otra altura. Yo puedo cerrar acá, porque acá yo estoy armando el cubito que contiene mi objeto. Entonces podríamos cerrarlo ahí. ¿Cómo lo hago? Yo siempre estoy apoyando la escuadra. ¿Se acuerdan? Con los números para abajo yo hago el eje X. Y con los números para arriba hago el eje Y. Y lo cierro ahí. Por el tablero es mucho más sencillo, obviamente. Ven que ya está quedando el cubito que lo contiene. Yo puedo hacer la parte de atrás del cubo, lo que se ve, pero para poder cerrar lo que es la tapa del cubito. Entonces, donde se juntan el eje X, la línea del eje X con la altura, o sea, el ancho con la altura, ahí voy a hacer para cerrar la tapa. Y esa para cerrar la tapa va a ser paralelo a este. Entonces con los números para arriba, puedo cerrarlo ahí. Doy vuelta a la regla con los números para abajo y cierro ahí. ¿Sí? Acá yo voy a tener un cubito
que mide 5 por 5 por 5. Entonces bueno, ahora vamos a empezar. Ya tengo el cubito de 5 por 5 por 5, que es 5 en Z, 5 en Y y 5 en X. Y ahora podemos empezar a hacerle la forma. Toda esta forma de acá. Fíjense, esta parte, esta punta de acá, es esta punta de acá. Esta punta de acá es esta punta de acá. Entonces acá yo subo 1 centímetro, ¿no? Subo 1 centímetro y ahí me quedo. Entonces yo puedo medir acá 1 centímetro y ahí me quedo. Fíjense de acá. Acá yo me puedo ir. Fíjense que esta línea, en este escalón que hay acá, esta línea es paralela a esta. Entonces, con los números para abajo, yo puedo hacer esta línea de acá. Esto es totalmente visual. Fíjense que esto, ¿a qué es paralelo? ¿A esta línea o a esta línea? Si yo estoy copiando, esto es lo más fácil, es copiar un dibujo que ya tengo, ¿no? Esta línea es paralela a esta, entonces yo ya sé que tengo que usar la escuadra que se me parezca a la línea de referencia que yo hice abajo. Entonces es esa la inclinación que tengo que tener. Y entonces ya lo hago. Estas pequeñas líneas de acá, esta y esta, son paralelas a esta de acá, ¿verdad? Entonces sé que tengo que dar vuelta a la escuadra y tengo que hacer la línea para allá. No importa cuánta medida, porque esto es solamente de referencia. Después le hacemos la medida y si se quiere se borra lo que sobra. Ahí está. Entonces, ¿cuánto va a medir esto? Esto también va a medir 1, esta parte de acá. También va a medir 1. Entonces, vamos a medir 1. Vamos a medir 1 centímetro ahí. Esto de acá hasta acá es 1 centímetro, ¿no? Lo medimos ahí. Y tenemos que hacer esta línea de acá. ¿Cómo hacemos esta línea de acá? Es paralela a esta y paralela a esta. Entonces, es con la escuadra, con los dientes para abajo. Igual que como hicimos del eje X. Entonces, vamos a volver a hacer esta línea de acá, ¿sí? Entonces ya ven que va quedando. Lo voy armando. Acá cae una altura y otra altura en este pedazo. Una altura y otra altura. ¿Cómo son las alturas? Derechitas, verticales, el eje Z. Entonces, me paro acá y hago una altura. Me paro acá y hago una altura. No importa la medida después lo marcamos a la medida. ¿Sí? Yo ya sé que esta altura de acá llega hasta el borde de mi cubito de 5 centímetros. Entonces este sí lo puedo llegar hasta el borde. El otro no importa, esto lo hago llegar, pero sé que el otro no llega hasta el borde de todo. Llega un poquito menos, después lo vemos eso. ¿Sí? Bueno, ahí hago altura. Acá yo ya tengo cerrado. Ya tengo cerrado de este lado. Ya puedo empezar a hacer esta parte de acá. Esta parte de acá, fíjense que no es paralelo a ninguna de las dimensiones que habíamos visto. Esta línea de acá no es paralela a ninguno de los ejes. Este es el eje Z, no es paralelo a esta línea. Este es el eje Z, no es paralelo, lo cruza. Este es el eje X, no es paralelo al eje X. Y tampoco es paralelo al eje Y. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo que se tiene que hacer en este caso es llegar hasta los dos puntos. Llegar a este punto como usando las paralelas del otro lado, esta y esta, que son esta es paralela a esta y esta es paralela a las alturas, esta y esta, y venir de acá, esta y esta. Esta es paralela a esta y esta es paralela a las alturas. Con las líneas llego a un punto y llego al otro. Siempre que aparezca una línea que no sea paralela a ninguno de los ejes, se hace de esta manera. Lo más conveniente es llegar desde los dos lados y después con una regla unir de punto a punto, porque no pertenece a ningún eje. Es oblicuo, no tiene ni medida. Sí que tiene medida digamos, en la realidad, pero en el dibujo no tiene medida. Tiene la medida que corresponde a unir este punto con este punto en este caso. Después en otros videos vamos a ver otras líneas oblicuas que no son paralelos a los ejes, cómo se resuelve. Pero en este caso yo tengo que venir desde acá
desde lo que yo conozco, desde lo que yo puedo tirar paralelas, desde donde yo puedo tirar paralelas hasta donde llegue. Como este no puedo tirar paralelas, no lo puedo hacer hasta que no llegue de los dos lados. Una vez que llegué de los dos lados, ahí puedo hacer esto. Vamos a llegar de los dos lados. Yo tengo esto, llego hasta acá. Me falta este tramo, ¿verdad? Me falta este tramo. ¿Este tramo qué es? Paralelo a este y paralelo a este. Lo podemos hacer con los números para abajo, podemos hacer esta línea. Y con los números para abajo hacemos esta línea de acá. ¿Sí? Bueno. Y esta línea de acá ya la tenía. La hice completa, pero ya la tenía acá. Entonces, ¿cuánto vamos a medir de acá hasta acá? De acá hasta acá, según el objeto, acá mide, 4. Perdón, me equivoqué, 3. Esto mide 3. No tengo goma para borrar el primer video de autodibuja después de mucho tiempo. 3. Y acá va a medir 4. Desde la punta, 1 centímetro menos de todo el ancho común. Y acá, desde el escalón, que ya me saca 1, son 3, porque de este lado también me saca 1. Entonces, este tramito va a ser 3 centímetros y este tramo va a ser 4. Entonces vamos a medir. En este tramo va a ser 4, que es justo en ese bordecito que coincide con esta línea. Y acá va a ser 3. Vamos a medir. Y acá va a ser 3. Una vez que tengo los dos puntitos, sin seguir ninguna referencia, sin seguir ninguna línea, vamos a unirlo. Esto no es paralelo a ninguno. No me voy a cansar de repetirlo para que quede claro. Esto no es paralelo a nada. Esto se une simplemente de acá hasta acá. ¿Sí? Ahora, ya hicimos esta línea. Ahora tenemos esta línea y esta línea. Esta línea, fíjense que son paralelas al eje Y. Estas sí son paralelas al eje Y, porque es el borde del plano este inclinado con el plano recto, que este plano sí es paralelo a los ejes. Entonces, esta línea sí puedo hacerla con la escuadra apoyado en la regla. ¿Cómo sería? Con los números, en este caso, para arriba. Lo marco ahí, subo un poquito la regla para que me dé, lo marco ahí y hago esta línea. Y en este caso, también esto, porque este también es paralelo al eje Y. Entonces, acá también lo hago. Y fíjense que lo que pasó acá va a pasar de este lado. Este lado no corresponde, no es paralelo a ninguno de los ejes. Entonces, lo tengo que unir sin ser paralelo a ninguno de los ejes. Lo tengo que unir derechito, de un punto al otro. Simple. Entonces así quedaría mi objeto. ¿Así quedaría mi objeto? No, no quedaría mi objeto así. Porque yo todo esto lo estoy construyendo con líneas auxiliares. Ahora lo único que me faltaría hacer es agarrar la escuadra, agarrar un lápiz 2B y darle grosor a mi dibujo. Y estos son los pasos que hay que seguir, en este caso, para copiar un dibujo. Plantear los ejes de referencia y Z, X e Y. Después plantear el cubito, el cubo que contiene todo el objeto. Y a partir de ahí empezar a dividir y empezar a buscarle forma a ese cubito. Empezar a sacarle partes para poder definir cómo es el objeto. Espero que les haya servido, espero que les haya sido útil. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.